Bueno, bienvenidos a todos los que estáis aquí a esta masterclass de ciberseguridad. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y bueno, esperemos que aprovechéis muchísimo esta interesantísima charla que nos ha preparado Juan Gabriel. Para aquellos que no conozcáis UTAD es una universidad de tecnología y arte digital y está muy especializada en el área tecnológica en todas las disciplinas que más están demandando las empresas y una de ellas es la que esta tarde nos ocupa, como es la ciberseguridad. Tenemos formación, tenemos un grado de ingeniería del software en el que te puedes especializar a partir del tercer año en tres ramas. Una de ellas es ciberseguridad, otra de ellas es Big Data y otra de ellas es realidad virtual, sistemas inmersivos y simulación. Ahora os contestamos, Ricardo, David. Entonces, además, este mismo año, hemos lanzado para toda la gente que viene de ciclos formativos de grado superior en informática y comunicaciones, hemos lanzado un máster de FP en ciberseguridad. Creo que aquí tenemos también a gente que está haciendo este máster. Tenemos alumnos de grado, tenemos alumnos del máster y creo que también gente de máster en otros centros. O sea que bienvenidos a todos. Desde UTAD, pues sí que nos gusta trasladaros que seguimos metodologías muy prácticas, que tenemos profesores que están activos en la industria, como hoy Juan Gabriel, que están a la última. Y bueno, y sin más dilación, os quiero presentar a nuestro ponente de hoy, que es alumno del grado de Ingeniería del Software en la mención en ciberseguridad. Y bueno, hola, buenas tardes, Sonia. Damos también la bienvenida a Sonia, que es la responsable del Departamento de Admisiones de UTAD y que os acaba de enviar un correo por si tenéis dudas de nuestra formación, ¿vale? Podéis escribirle a ellas y ahí tenéis también su WhatsApp, su teléfono. Y bueno, comentaros también que tanto el grado de Ingeniería del Software como el máster FP en ciberseguridad se pueden seguir tanto en formato presencial como online, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, no dudéis en preguntarnos cualquier cosa, tanto a Sonia como tanto a Juan Gabriel, que conoce muy bien la universidad, desde los dos lados, desde detrás de la mesa y ahora arriba en la tarima. Os presento a Juan Gabriel. Juan Gabriel es ingeniero de software, como os decía, por UTAD con la mención de ciberseguridad. Es Offensive Security Certified Professional, compagina su actividad profesional con la de profesor de análisis forense en UTAD, en toda la parte de ciberseguridad y participa activamente en plataformas estilo CTF como Hack the Box, Vuln Hub y Providing Growths. Lo pronuncio mal. Así que nada, nos va a dar una interesantísima masterclass sobre cómo acceden los hackers a las empresas y cómo hay que proteger los datos, ¿vale? Que no sé si hay alguien aquí de alguna empresa, que también creo que lo hemos enviado a las empresas con las que tenemos relación, pero bueno, comentaros que tras la masterclass pues daremos un paso a un pequeño debate, dudas, preguntas que tengáis y que podamos compartir entre todos, ¿vale? Entonces, pues sin más, Juan Gabriel, te cedo la palabra para que nos comentes todas las cosas que has traído hoy para nosotros. Muchas gracias. Yo estaré aquí pendiente del chat, si hay alguna cosa te voy informando, ¿vale? Vale, gracias, Amalia. Ya ha comentado un poco Amalia, yo soy exalumno de la UTAD, fui la primera generación de la parte de la especialización de ciberseguridad de ingeniería de software. Terminé hace 2 años y hoy en día trabajo de pentester, o sea, en la parte de seguridad ofensiva, la parte de hacking, básicamente, de forma profesional un poco. Entonces, bueno, había preparado una charla acerca de inyecciones SQL orientadas en bases de datos de Microsoft y un poco movimientos laterales. La primera parte de la charla sí que es verdad que puede ser un poco más facilita para alguien que ya tenga conocimiento y tal, pero luego se puede ir complicando. Entonces, bueno, iré leyendo también el chat, lo tengo por aquí, o sea que sentiros libres de ir preguntando y parándome y tal, para si algo no ha quedado claro. Y vale, pues voy empezando. Vale, esto es un poco el índice de lo que vamos a ir viendo.
Al principio vamos a ver un poco una introducción a las bases de datos, algo bastante sencillo de cómo funcionan y tal, orientado a las bases de datos relacionales, que es lo que a nosotros nos acontece para esta charla. Luego vamos a ver la lógica de una inyección MS-SQL, de una inyección en base de datos de Microsoft, por qué pasa y demás. Luego vamos a ver un poco cómo es filtrar información mediante la función union. No nos vamos a centrar en ver estos tipos de inyecciones de SQL y tal, sino un poco una visión general de todo lo que se podría ir haciendo. Luego vamos a ver las stack queries, que básicamente lo que permite es apilar consultas, lo vamos a ir viendo. A partir de explotar stack queries vamos a ver cómo se podría ejecutar comandos a nivel de sistema. Y luego aquí se puede complicar un poco más la parte de UNC Path Injection, que bueno, lo vamos a ver un poco, y luego a partir de ese Path Injection vamos a ver cómo podemos redirigir esa autenticación a otro equipo. Y luego por último vamos a ver las relaciones de confianza que pueden tener bases de datos de Microsoft de cara bueno, a poder explotar posibles relaciones. Para la charla he montado un mini laboratorio. Las demostraciones no las vamos a hacer en directo, he grabado vídeos, pero bueno, el laboratorio es un poco así. Abajo del todo tenemos, digamos, en dos máquinas. Bueno, tenemos la máquina de abajo a la izquierda es un control de dominio. Un poco para quien no sepa lo que es un dominio, es una forma que tiene Windows de guardar información de forma centralizada, de tal manera que se guarden usuarios, equipos en un solo equipo y, por ejemplo, un usuario que sea administrador definido desde el control de dominio puede ser administrador en más sitios. Es un poco la manera de gestionarlo de forma empresarial y grande, es la forma que tiene Microsoft. Bueno, entonces hay 4 equipos que están dentro de ese dominio. Luego tenemos una base de datos de Microsoft, que es el puerto 1433. Se está simulando una red, digamos, interna y una red externa al público. Entonces, en la red interna tenemos el control de dominio y luego la base de datos de Microsoft, simplemente. Luego tenemos tanto en la parte pública como en la parte privada, esto quiere decir que tiene puertos visibles de cara a Internet, pero también tiene puertos que solo se puede ver desde la red interna. Tenemos un servidor web, que la parte web es visible, digamos, por todo el mundo, pero luego tiene el puerto de 1433, que es el puerto de base de datos de Microsoft, lo tiene solamente para la parte interna. Y también tiene el 445, al igual que este equipo aquí, que es un servidor de ficheros. Para quien no sepa, puerto 445 es Samba en Windows. Sirve para compartir carpetas, no solo para compartir carpetas, sirve para, bueno, muchas cosas que tiene Windows, como puede ser administración remota de equipos. Pero bueno, simplemente se está simulando que este equipo tiene ese puerto expuesto a Internet, es decir, son servicios expuestos a Internet, más la propia infraestructura que da también a la red interna de, digamos, se está simulando una compañía, básicamente. Y las flechitas estas quieren decir que tanto el controlador de dominio como la base de datos de Microsoft, esta de aquí, son 2 bases de datos de Microsoft, esta y esta. Esta de aquí es un servidor web que se comunica con la base de datos de Microsoft y luego esta base de datos de aquí. Lo he dicho, estos 2 equipos para salir a Internet lo van a hacer mediante este equipo de aquí. Simplemente que salen por la misma IP, salen por el mismo cuello de botella, por así decirlo. Vale. ¿Qué es una base de datos? Una vez visto ya un poco lo que vamos a ver más en detalle luego, vamos a ver un poco pasito a paso. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una forma que tenemos de almacenar información de cara a que esa información luego se pueda recuperar de una forma u otra, ya sea por, bueno, almacenamos información para que luego el servidor web lo pueda mostrar o que luego no lo consulte en ningún momento, pero la finalidad puede ser que luego se devuelva de alguna forma. Existen 2 tipos de base de datos, están las relacionales y las no relacionales. Lo que a nosotros nos acontecen son las bases de datos relacionales, que en general son las que más se puede explotar cuando hay una vulnerabilidad. También hay vulnerabilidades en bases de datos no relacionales, pero lo que más
chicha tiene, por así decirlo, son las bases de datos relacionales, que, bueno, básicamente la base de datos de Microsoft es una base de datos relacional. La diferencia un poco es que en las bases de datos relacionales, las tablas de dentro de la base de datos o sea, tienen columnas que pueden depender entre sí, entre distintas tablas, y las bases de datos no relacionales, digamos que sigue una estructura de clave-valor bastante clara, que bueno, sí que no tienen relación entre datos, simplemente dato, 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 y no tienen la opción de tener relación. Entonces, en una base de datos relacional podemos tener distintas tablas, y en cada tabla podemos tener distintas columnas. Y bueno, dentro de las columnas podemos tener una serie de filas. Vale, SQL Server. SQL Server son el gestor de base de datos que tiene Microsoft, que es la forma en la que, bueno, se utiliza un poco empresarialmente. Todo lo que es de Microsoft al final es bastante utilizado dentro del ámbito empresarial. Se utiliza también para páginas web y demás, pero sí que es verdad que suele ser incluso más típico que sea algo interno, pero bueno, en nuestro escenario lo hemos puesto externo. La sintaxis es bastante parecida a las otras bases de datos relacionales, como puede ser MySQL. No sé si estáis relacionados con MySQL, pero al final es muy parecido. La sintaxis es muy parecida, tiene las funcionalidades muy parecidas, cambia una serie de cosas muy pequeñitas, pero si estás familiarizado con una, es bastante fácil migrarte a la otra. Y permite varios tipos de autenticaciones. Esto es que, bueno, en Windows, bueno, tenemos la autenticación en SQL Server mediante autenticación Windows, es decir, un usuario que está o a nivel de dominio o a nivel local, no sé, como sea, pero podría tener permisos definidos para que ese usuario se pueda conectar, ese usuario de Windows, a la base de datos. Y luego tenemos el otro tipo de autenticación, que es un usuario que realmente no es un usuario local, es un usuario solo para la SQL Server. Esos son los dos tipos de autenticación. Dependiendo del tipo de autenticación, pues bueno, se realiza de una forma u otra. Vale, esto es un poco un ejemplo de una base de datos, de la base de datos concretamente que estamos trabajando en este laboratorio. Tenemos la base de datos tienda, y luego tenemos dos tablas, que una es productos y otra es clientes. Vale, la tabla productos tiene de columnas un ID, nombre, descripción, precio y stock. Y de cada columna y tal puede tener una serie de filas. Entonces, bueno, para la primera fila tenemos que el identificador 1, el nombre es camisa, la descripción camisa de manga corta, el precio tal. Bueno, pues eso al fin y al cabo es una tabla. Luego tenemos otra tabla, que es la tabla clientes, que, bueno, exactamente lo mismo. Tiene una serie de filas, o sea, tiene una serie de columnas y luego una serie de filas dentro de la propia tabla. Básicamente para almacenar información. Y esta información se puede sacar, se puede extraer. Está pensado para que un servidor web pueda conectarse a la base de datos para extraer información y mostrarla a un usuario, o no mostrarla para lo que quiera hacer el servidor web, porque bueno, al final cada uno es de su padre y su madre, y se puede gestionar de como lo quieran haber hecho. Vale, el comando select. Para quien no lo sepa, bueno, al final el comando select es una forma de obtener datos de la base de datos, simplemente obtención de información pura. Bueno, aquí unos cuantos ejemplos. El primer ejemplo simplemente hace select, el asterisco marca todas las columnas, es decir, todos los campos, from, que básicamente es para decirle de una tabla. Entonces sería en este select estaríamos obteniendo todas las filas, o sea, todas las columnas de la tabla productos. Si queremos obtener solo una columna, solo el resultado de una columna, pondríamos pues el nombre de la columna. En este caso podemos poner nombre. Y from productos exactamente igual, de la misma tabla. Si lo complicamos un poco más, podemos, en base a una consulta, como esta que estamos obteniendo el correo de la tabla cliente, podemos complicarlo un poco más para que no nos muestre todo, sino que solo nos muestre lo que cumplan una condición. Y en este caso son los que se apelliden Pérez, lo que en la columna Pérez, o en la columna apellido ponga Pérez.
Y por último, bueno, exactamente igual, pero dentro de las condiciones podemos poner varias condiciones y no solo una. Podemos separar condiciones con operaciones lógicas, como puede ser en este caso con AND. Entonces, en esta consulta lo que estamos obteniendo es el precio y la descripción de la tabla productos, mientras el nombre sea camisa y el stock sea 100. Ambas condiciones. Si queremos que solo se cumpla una de las condiciones, podríamos utilizar el operador lógico OR. Vale, ya un poco más a fondo en MS SQL Injection, en las inyecciones de base de datos de Microsoft. ¿En qué consiste una inyección SQL? Esto a nivel un poco general. Una inyección SQL consiste en poder modificar la lógica de una consulta para, bueno, que haga acciones que realmente no estaban pensadas para que se haga. Esto ocurre porque un servidor web coge la entrada de un usuario, imaginaros, en el caso en el que estamos del propio laboratorio que hemos estado, básicamente, es una tienda de ropa. El usuario puede meter en un campo para buscar stock, básicamente para buscar pues, bueno, una camisa, tal. Si ese campo no es tratado de forma segura, un atacante que meta lo que quiera poner ahí, en vez de poner camisa, que ponga otra cosa, podría modificar la lógica normal de una consulta para que haga lo que él quiera. Vale. ¿Qué puede hacer un atacante si encuentra esta vulnerabilidad? Depende un poco del tipo de base de datos que sea y de cómo esté configurado. Pero bueno, generalmente, si un atacante ve una vulnerabilidad de SQL Injection, podría obtener datos de la base de datos. ¿Qué datos va a poder obtener? Pues bueno, eso va a depender de los permisos que tenga. Si ese atacante, bueno, si la consulta a la base de datos se está realizando em, con un usuario privilegiado, pues probablemente pueda obtener toda la base de datos. Si es con un usuario menos privilegiado que solo tenga permiso en una sola tabla o, bueno, o en una base de datos que sea una base de datos más, bueno, menos crítica, pues solo podría obtener un poco ahí. Y ya dependiendo del tipo de base de datos, nosotros hablando de base de datos de Microsoft, puede ser posible que si se ejecuta con un usuario con altos privilegios, que se pueda ejecutar comando a nivel de sistema, que esto básicamente en el mundo del hacking es lo más top, porque ya una vez ejecutas comando a nivel de sistema, puedes controlar el equipo. Y si puedes controlar el equipo, puedes pivotar a la red interna, puedes, bueno, borrar el servidor, bueno, dependiendo de los permisos, lógicamente, ¿no? Pero bueno, puedes liarla bastante más. Si uso una base de datos relacional, ¿soy vulnerable? A ver, no, realmente la vulnerabilidad recae en cómo se conecta el servidor web con la base de datos, cómo hacen las consultas. Puedes tener un servidor web y una base de datos y que no sea vulnerable, o hoy no sea vulnerable, o que sea difícil de vulnerar, pero bueno, es difícil saber que algo es 100% seguro, porque realmente nada es 100% seguro, pero concretamente SQL Injection ocurre cuando la consulta se gestiona de mala manera. Vale, esto sería una consulta que podría hacer el propio servidor web. ¿Te refieres si nos conectamos a través de PB, por ejemplo, PHP? Claro, en cómo hacen las consultas, o sea, depende de qué librería se esté utilizando y demás. Si utiliza librerías que hagan consultas parametrizadas, te ahorras muchísimos problemas, de hecho te ahorras casi todo. Independientemente del lenguaje, todos los lenguajes tienen una opción para hacer consultas parametrizadas. O sea, bueno, tienen librerías para hacer consultas parametrizadas, si no te las puedes hacer tú custom, pero la vulnerabilidad recae un poco en que si se mete el input como texto, como tal, texto interpretable, puedes modificar la lógica de la consulta. No sé si ahora creo que lo va a entender un poco más claro. Vale, esto sería, digamos, a nivel del servidor web en esta línea, este select, cómo podría hacer la consulta. Es decir, de hecho, justamente este es lo que hace el servidor del laboratorio. Está haciendo un select a la tabla productos, where, nombre, es decir, siempre que nombre sea input usuario. Es decir,
Aquí lo que está el servidor web es metiendo lo que recoge del input del usuario, de lo que le ha metido el usuario, y lo pone ahí. ¿Qué pasa si la entrada del usuario es comilla or 1 igual a 1, guión guión, vale, guión guión en base de datos de Microsoft es comentario. Entonces todo lo que haya detrás se comenta. Si un usuario pone eso, lo que la consulta cambiaría completamente y lo que haría es que nombre sea comilla, comilla, es decir, nombre sea algo vacío, or 1 igual a 1. 1 igual a 1 siempre se va a cumplir y la condición, pues bueno, entonces este select siempre se va a dar. Porque bueno, podríamos hacerlo de varias formas, o sea, no tendría por qué ser guión guión. Si queremos podemos cerrar la comilla del otro lado y funcionaría igual. Pero bueno, en este caso lo hemos hecho así porque además tampoco sabemos muy bien cómo funciona. Bueno, yo sí lo sé porque lo he hecho, pero bueno, como atacante quizás no tenemos mucha noción de cómo funciona. Entonces, bueno, es una forma de quitarte el día. Entonces, esta consulta siempre se va a cumplir y te va a devolver toda la base de datos. Entonces, bueno, esto es un vídeo de cómo lo he ido detectando, ¿vale? Poniendo A no muestra nada, luego poniendo una comilla muestra un mensaje de error. ¿Por qué muestra un mensaje de error? Porque al hacer la conexión con la base de datos, poner una comilla, realmente el servidor web está poniendo comilla, comilla y el input del usuario. Hay una comilla, si tú le pones una comilla, hay una comilla que no se cierra. Entonces, bueno, devuelve error. Que si no devuelve error, no necesariamente quiere decir que no sea vulnerable. Simplemente, bueno, es una cosa que puede ocurrir dependiendo de cómo se esté gestionando esto. Pero bueno. Vale, si ponemos or 1 igual a 1 y lo que hemos puesto básicamente en la diapo anterior, podemos ver cómo nos devuelve toda la tabla, porque, bueno, siempre va a dar verdadero, siempre va a ser una cosa que dé verdadero, si 1 siempre va a ser igual a 1, y entonces, bueno, nos lo devuelve todo. Si ponemos 1 es mayor que 0, como también se va a cumplir, nos la devuelve exactamente igual. Podemos jugar con ese tipo de operaciones. Y si ponemos 1 igual a 0, como eso nunca se va a cumplir, 1 no va a ser igual a 0 nunca, no te devuelve nada. Bueno, aprovecho también para decir que el poner comilla or 1 igual a 1 como método de prueba para ver las inyecciones SQL no siempre está bien, porque realmente nosotros como atacante, cuando hacemos este tipo de pruebas, siempre pensamos como, vale, lo que hay por debajo es un select, es decir, una consulta y ya está. Pero realmente no tiene por qué, porque bueno, la aplicación puede hacer 1000 cosas por detrás que no sabemos, no tenemos el código fuente. Entonces, si debajo del servidor web, si lo que está haciendo no es una consulta, un select que devuelva datos, sino es un update, por ejemplo, que está actualizando cosas en la base de datos, lo que puede pasar es que te cargues toda la base de datos, porque si está de alguna forma comprobando que está actualizando todo lo que tenga algo y tú le metes un or 1 igual a 1 y se cumple siempre, lo mismo te cargas toda la base de datos. Entonces, es una manera de demostrar un poco a modo de prueba de concepto y tal, pero hay que tener mucho cuidado cuando se pone ese comandito porque la podemos liar bastante. Vale, avanzando un poco, ya la basada en Union. La inyección SQL basada en Union, ya bueno, una vez hemos identificado que realmente sea vulnerable, lo hemos identificado, se procedería a extraer información. En este caso vemos como realmente la base de datos, bueno, el servidor web nos está mostrando el contenido de la base de datos por pantalla, entonces significa que estamos realizando una inyección y lo estamos viendo nosotros. Entonces se podría explotar mediante Union. Union es una función que se utiliza para juntar el resultado de dos consultas, de dos select. Entonces, bueno, simplemente tenemos un select por un lado y un select por otro. Entonces, cuando, bueno, lo he dicho, que es útil cuando se muestra por pantalla, y si para explotarlo, explotar este tipo de, bueno, no un tipo de vulnerabilidad, bueno, el tipo de vulnerabilidad de SQL Injection, ¿no? Pero para explotar esta funcionalidad tendríamos que saber el número de columnas que tiene la consulta inicial. ¿Esto por qué? Es porque cuando une las dos consultas union, los dos select, si el select 1 devuelve 5 campos, es decir, porque tiene 5 en la base de datos y le hemos puesto un asterisco, 5 en la tabla, vaya, y por otro lado no solo devuelve un atributo,
va a dar error de, bueno, yo quiero 2 y quiero juntar 2, eso es lo que te pide MySQL. Entonces, la única forma de verificarlo es mediante fuerza bruta un poco, es decir, un poco a lo bestia. Sería un poco a modo de inyección, de esta forma, sería poner comillas, o bueno, un poco como se esté gestionando por detrás, ¿no? Pero esto también es un poco prueba y error. Comilla union select 1. ¿Que nos dice error? Vale, comilla union select 1, 2. Y así hasta llegar al número total de columnas del select anterior, de tal manera que nos lo muestre sin error. Entonces, cuando da un error de que el número de columnas no es el mismo de una consulta de otra, da algo como lo que hay aquí, como all queries, tal, tal. Todo esto te lo puede decir. Realmente no te tiene por qué decir un error, lo he dicho antes, pero bueno, si te lo muestra, nos queda bastante claro. Vale. Ahora pongo un vídeo de demostración de todas formas. Una vez hemos tenido el número total de columnas, se puede proceder a extraer información. ¿Qué información nos puede venir bien como atacante? Pues bueno, nos puede venir bien el usuario que está haciendo las peticiones a la base de datos. Vale, con select username nos daría el usuario. Entonces nosotros tendríamos que ponerlo a modo de inyección. Entonces tendríamos que poner comilla, union select, 1, tal. Nosotros lo estamos poniendo en el segundo campo, ahora lo vais a ver en la demo, porque tú cuando haces una consulta realmente no te tiene por qué mostrar todos los campos que devuelve. Entonces, lo que hemos visto nosotros como atacantes es que tanto el campo 2 como el 3 como el 4 te lo devuelve por pantalla, pero el 1 y el 5 se lo queda el servidor web para sus cosas, sus comprobaciones o para nada, pero bueno, realmente no te lo devuelve por pantalla. Entonces nosotros lo que queremos inyectar en un campo que te esté devolviendo por la pantalla para visualizar el contenido. Y bueno, otra cosa que podríamos ver igualmente es la versión, pues a modo de inyección que diría, comilla, union select 1, arroba version, tal. Lo podríamos hacer en la misma y poner username y luego en la tercera arroba version, porque hemos comprobado que ambas te la devuelve por pantalla. Vale, el siguiente paso, ya una vez hemos enumerado un poco la versión que tiene y demás, sería enumerar todas las bases de datos existentes dentro del gestor de bases de datos. Con esto tenemos la opción de Master Sys Database, que ahí tenemos la columna name de la tabla Sys Database de la base de datos master, te devuelve todas las bases de datos que se encuentran en ese gestor de base de datos. ¿Para qué queremos esto? Bueno, nosotros como atacantes queremos verificar qué bases de datos hay para ver a por cuál vamos. Queremos extraer información sobre una, pues bueno, pues vamos a ir, o si queremos extraerlas todas, pero tenemos que ver cuáles hay. Hay también unas cuantas que son, digamos, por defecto en las propias bases de datos de Microsoft. Tenemos la base de datos master, que es por defecto, básicamente son para configuraciones y demás de MySQL. Vale, a partir de ahí lo que tenemos que hacer es enumerar tablas. La podemos enumerar solamente, y sería lo suyo, enumerar, vale, hemos cogido una base de datos como base de datos target, una base de datos por la que vamos a ir, y enumeramos todas las tablas que tiene esa base de datos. Y luego, bueno, nos vamos a quedar con la tabla que más nos interese. Bueno, tenemos la consulta de aquí es la que lo hace bien. O sea, esta consulta de aquí lo que hace es que extrae todas las tablas que hay en cualquier base de datos. Puede ser útil, pero realmente lo que más nos interesa a nosotros es extraer las tablas de una base de datos. Entonces, nosotros ponemos aquí el nombre de la base de datos .sys.tables y nos va a devolver el contenido de, de todas las tablas. Vale, y una vez tenemos la tabla que nos interesa, el objetivo sería extraer, bueno, hemos traído un poco las columnas y sería el objetivo extraer el contenido de cada una de las columnas y digamos, de toda la tabla, ¿no? Entonces, bueno, simplemente formamos una consulta maliciosa en base a lo que nosotros hemos
obtenido, hemos obtenido la tabla, hemos tenido, o sea, la base de datos, hemos tenido la tabla y hemos tenido las columnas y vamos a decir, vale, pues si en una columna pone password, por ejemplo, es lo que más nos puede interesar. Bueno, lo vamos a ver más claro un poco en el vídeo. Primero pone, vale, comilla union select 1 y te devuelve el error de, oye, este select y este select no tiene el mismo número de columnas. Y bueno, lo que voy aquí es iterando hasta encontrarlo. Como ya sé que tiene 5, pues realmente lo he puesto un poco a la demostración y luego me voy a 5 para no hacer todas las comprobaciones hasta llegar hasta 5. Cuando pongo 5, ya realmente no devuelve ese error. Bueno, devuelve ese error, pero porque lo guarda por ahí en un buffer, pero realmente no debería devolver el error. Te devuelve 2, 3 y 4. 4 lo devuelve como en formato precio, porque así lo he definido en el servidor web, pero realmente es 4. Entonces, lo que he comentado al principio, tanto en la columna 1 como en la columna 5, la utiliza el servidor web para sus cosas, y lo único que devuelve son las columnas 2, 3 y 4, que son las que podemos utilizar para filtrar información. Vale, aquí hemos puesto un username, básicamente para ver el usuario que no está ejecutando las consultas. DBO en base de datos de Microsoft es Database Owner, que básicamente el dueño de la base de datos, lo cual indica que ese usuario potencialmente tiene bastantes privilegios sobre la base de datos. Luego ponemos @version para ver qué versión de SQL se está utilizando. Al principio dice Microsoft SQL Server 2012, quiere decir también que es un Windows Server 2012. Un poco de precado. Y bueno, te dice un poco la arquitectura, de cuándo es el sistema operativo y tal. Bueno, un poco de información básica acerca del target. Vale, lo siguiente que obtenemos es todas las bases de datos que se encuentran en el propio gestor de base de datos. Tenemos master, model, todas esas son bases de datos por defecto de MS SQL. Y luego tenemos la última, que es la base de datos tienda, que esta es la base de datos, una base de datos custom, una base de datos que hemos creado para el caso, que bueno, en un escenario real, pues diríamos, vale, esta base de datos no es una base de datos que sea default de Microsoft, aquí podemos obtener algo valioso. Si ponemos sysObjects, lo que te devuelve, lo que hemos visto, bueno, lo que he comentado antes, te devuelve todas las tablas de cualquier base de datos, lo cual es un poco lío porque realmente no sabes qué tabla va a cuál, pero bueno, a modo de prueba de concepto te devuelve todas las tablas. Vale, y aquí lo que estamos indicando es, de la base de datos tienda, el sys.tables lo que te devuelve son todas las tablas de esa base de datos, que es la base de datos que nos interesaba, que solo tiene dos tablas, que es lo que hemos comentado al principio. Y a partir de ahí lo que queremos es obtener de una tabla dada, de la que más nos interese, obtener las columnas. Bueno, aquí lo estoy copiando y pegando para no tardar tanto. Pero bueno, de la tabla clientes lo que vamos a obtener son todas las column names, que son todas las columnas. Y aquí sería apellido, correo, ID de cliente, nombre y teléfono. Vale, a modo de prueba de concepto lo he puesto así, pero que en clientes, en una configuración normal, podría haber credenciales. Quizás en formato hash, pero podrían existir credenciales. Vale, pues aquí estaría un poco la información. Y nosotros ya, por último, podríamos extraerla. Simplemente generamos la consulta, como la hemos estado haciendo, con 5 columnas. Le indicamos que lo que queremos obtener el nombre, es decir, de la columna nombre. No podríamos obtenerlo todo de golpe, solo podemos filtrar en el campo 2, 3 y 4. Pero bueno, en este caso hemos querido coger solamente nombre, pero podríamos coger contraseña si la hubiera.
Y lógicamente esto se puede automatizar. Esto lo estamos haciendo un poco de forma manual, pero esto se puede automatizar y extraerlo todo. De hecho, hay herramientas que lo hacen. Vale, hasta aquí la parte de la inyección basada en Union. Existen más inyecciones en las cuales el servidor web no devuelve absolutamente nada, simplemente utiliza el input de usuario para realizar, no sé, para realizar comprobaciones de lo que sea, bueno, lo gestiona como sea, pero no devuelve algo por pantalla. Pues esas son las inyecciones que son ciegas. Existen, pero son ciegas. Entonces, bueno, no vamos a meternos tanto en ese tema, pero se podría explotar exactamente igual, automatizándolo, pero se podría explotar. Bueno, vamos a ver en esta parte una peculiaridad que tiene la base de datos de Microsoft, y es que, bueno, no solo la base de datos de Microsoft, pero es bastante común en la base de datos de Microsoft, y es que cuando encontramos una inyección se pueden apilar consultas de tal manera que, digamos, puedas escapar de la consulta inicial y crear consultas nuevas. Entonces, bueno, para separar dos consultas, en la base de datos en general se suele hacer con punto y coma. Concretamente en esta se hace con punto y coma. Entonces, esto puede venir bien a un atacante, porque si debajo lo que el servidor web está haciendo es un select, solo está obteniendo, digamos, está devolviendo información. Si lo que hace por debajo, si lo que puedes hacer tú es cambiar, o sea, cortar esa consulta y crearte una nueva, podrías cargarte la base de datos, podrías alterarla, meterle campos que no existan realmente, como vemos aquí. Entonces, si con la comilla, lo que estamos cerrando la anterior, ponemos un punto y coma, y ya a partir de ahí ya se ha acabado la consulta y podríamos estar generando una nueva de cara, bueno, pues podríamos meter nuevos campos, como en este caso estaríamos metiendo en la tabla cliente estas columnas, estaríamos metiendo hacker, random, tal. Y finalmente le metemos guión para comentar el final, como igual que podríamos meterle una comilla simplemente y que no falle, pero bueno, lo metemos para simplemente hacerlo de esa forma. Entonces, se puede hacer con un insert y meter campos, se puede hacer un delete, básicamente para borrar el campo que tú quieras, como lo estaríamos haciendo en esta línea. Lo que estamos haciendo es borrar bueno, de la tabla cliente que tenga la columna nombre sea igual a hacker y que el apellido sea igual a random. Entonces, lo que estaría haciendo esto es cargarse un valor. Y esto puede ser muy peligroso si esto se puede explotar. Y es bastante típico en la base de datos de Microsoft. Y luego con update lo que podemos hacer es actualizar campos. Un campo que ya existe, como bueno, podría ser el nombre hacker, pues se lo cambiamos, básicamente. Podríamos cambiarle la contraseña al usuario y loguearnos con ese usuario, si sabemos qué tipo de algoritmo de hasheado utiliza, pero bueno, eso no es tan complicado de saber, pues bueno, se podría modificar. Bueno, aquí el vídeo de cómo se haría. Vale, lo que estamos haciendo aquí es aplicar el mismo Union Select de antes para la parte de Union, simplemente para mostrar todos los nombres que hay en la base de datos. Para ahora hacer un insert y que se vea que se ha insertado. Vale, con esta consultita de aquí, lo que estaríamos haciendo es, bueno, meter un nuevo usuario que se llama hacker3, el apellido random3, tal. Y bueno, esto se inyectaría en la propia base de datos. No devuelve nada, lo cual significa que la consulta está bien, para este caso en concreto. Y volvemos a mostrar la información. Podemos ver cómo se nos ha insertado ese usuario, porque estamos apilando columnas y saliendo del select inicial. Y bueno, lo que estamos haciendo en esta de aquí es simplemente hacer un delete a hacker. Entonces, ahora cuando lo volvemos a mostrar, podemos ver que realmente no está el usuario con nombre hacker. Bueno, esto se puede extender bastante y bueno, el peligro se podría extender hasta lo que haya en la base de datos. Es decir, ¿qué criticidad podría tener? Pues bueno, depende de lo que tenga la base de datos. Vale, una vez teniendo claro que se pueden
apilar consultas. Es bastante típico también en base a datos de Microsoft que se pueda ejecutar comandos, no comandos a nivel de SQL, sino comandos a nivel de sistema. Cuando el usuario que está ejecutando las acciones tiene privilegios altos, en SQL Server se llama sysadmin, los que tienen bastantes privilegios, pues es posible ejecutar comandos a nivel de sistema. Hay una utilidad que tiene MSSQL que se llama XP Shell. Es nativa de MSSQL, la utilizan para sus cosas, realmente no viene por defecto habilitada para utilizarlo, pero se puede habilitar. Bueno, con la consultita que vemos aquí, lo que podemos hacer es verificar si está habilitado o no está habilitado. Bueno, sería simplemente aquí lo que le estamos metiendo es un casting para que nos parse, porque el atributo básicamente es lo que estamos viendo es en sysconfiguration, la parte de CMD Shell, simplemente estamos viendo el campo value. Ese campo lo que nos marca es si está habilitado o no está habilitado. Como lo que te devuelve es un entero, un int, es decir, un número, no una cadena de caracteres, SQL Server peta un poco. Entonces lo que tienes que hacer es castearlo a que sea una cadena de caracteres, aunque sea un número, tienes que castearlo para que no pete a nivel de conflicto, porque la consulta anterior, ese campo de ahí es una cadena de caracteres y tiene que ser igualmente del mismo tipo. Tienen que ser el mismo número de columnas y tiene que ser el mismo tipo. Entonces, vale, si está deshabilitado, si verificamos que pone un 0, que está deshabilitado, podemos habilitarlo nosotros con la opción Show Advanced Options. Básicamente lo que hace esto es, esto viene deshabilitado, las opciones avanzadas en SQL Server vienen deshabilitadas por defecto, por motivos de seguridad y demás, para que tú, aunque seas administrador, no puedas realizar acciones sin quererlo que puedan comprometer tu base de datos. Entonces, igualmente, no es un motivo, no es una manera de securizarlo para un atacante, porque si un atacante sigue teniendo los privilegios de sysadmin, puede habilitarlo. Entonces, simplemente con este comando de aquí lo que estamos haciendo es habilitarlo. Luego, con reconfigure, lo que hacemos es aplicar los cambios en tiempo real, sin necesidad de tener que reiniciar la base de datos. Y luego, lo que estamos haciendo es habilitar CMD Shell, que es para poder ejecutar comandos. Igual vamos a hacer reconfigure para que se apliquen los cambios. Entonces, a modo de una línea, nos quedaría algo así. Primero habilitamos las opciones avanzadas y luego habilitamos CMD Shell. Tenemos que, lógicamente, poner la comilla para partir la consulta anterior, el punto y coma, para apilar las consultas, y al final le metemos guión guión, de tal forma que se comente todo el final, para que no se rompa la consulta. Y una vez habilitado, podemos utilizar la función exec para utilizar CMD Shell y ejecutar el comando que queramos. Si está habilitado, si podemos habilitarlo y tenemos permisos para hacerlo, lógicamente esto puede ser bastante crítico. Entonces, bueno, a modo de demostración quedaría un poco así. En este caso lo que estamos haciendo es obtener si está habilitado o no está habilitado. Pone 0, lo cual significa que no está habilitado. Bueno, de esta forma lo que hacemos es habilitarlo, lo que hemos visto en la diapo. Y por último verificamos que se ha habilitado, que eso, bueno, simplemente volvemos a poner el comando de antes. Vale, y lo que hacemos lo siguiente es ejecutar CMD Shell para ejecutar el comando que queramos. Nosotros, como prueba de concepto, lo que estamos haciendo es un call, básicamente una petición web a un servidor que vamos a montar. Entonces, me miro mi dirección IP, o sea, digamos, en la parte de la izquierda es el navegador con el que estoy interactuando con el servidor web. La parte de la derecha es mi terminal de atacante. Simplemente miro mi dirección IP, que está identificando mi servidor de atacante, para metérselo en la propia consulta para que me haga una petición web y yo verifique realmente
que estoy controlando el servidor, digamos, estoy controlando el servidor web, el servidor de SQL, mediante la modificación de la consulta. Entonces, le pongo un curl y le pongo la dirección IP, cierro. Bueno, estoy accediendo a recursos bla, 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 que en realidad no existe, pero bueno, simplemente cierro la consulta y comento todo lo demás. Levanto un servidor web, que bueno, lo levanto con Python, pero bueno, no tiene eso mucho que darle. Y simplemente hemos visto cómo no hace la petición, lo que significa que tendríamos control del servidor donde se hostea el SQL. En este caso, tanto el servidor web como el servidor SQL se hostean en el mismo equipo, es decir, el servicio SQL y el servicio web, lo cual controlaríamos, digamos, el equipo entero. Vale, escalando privilegios. Esto no es como tal de inyección, pero una vez hemos detectado una inyección y a lo mejor tenemos ejecución de comandos, en todos los servicios en Microsoft, por defecto, corren con el contexto de Authority Service. Esto significa que, bueno, que no son un usuario normal, tampoco son un usuario muy elevado en cuanto a permisos como tal, pero tiene un tipo de permiso que se llama Same Personal Privilege, que es bastante crítico. En este caso, en el caso del laboratorio, realmente no lo hemos configurado por defecto el usuario, entonces el usuario no es Authority Service, es otro usuario para realizar otras acciones luego, pero si tuviera por defecto el usuario que viene por defecto en base de datos de Microsoft, en SQL Server, tendría ese privilegio, que es Impersonal Privilege, que básicamente se utiliza, supongo el concepto token puede ser un poco difuso, pero básicamente identifica a un usuario para que pueda acceder a distintos recursos dentro de un sistema. Entonces, bueno, ese token puede decir que ese usuario puede acceder a unos determinados programas, a una zona de memoria que esté controlada por un programa y demás, pues bueno, cuanto más privilegios, pues más podría acceder. Pues eso es un token. Entonces, Same Personal Privilege lo que hace es poder impersonar, es decir, poder controlar, hacerse pasar por un token que ya existe en un equipo. No quiere decir que pueda crear un token falso, sino que dado un token verdadero que existe en un equipo, lo puede impersonar, se puede hacer pasar por. Entonces, en una base de datos SQL Server, cuando ejecutas comandos en ella, eres indirectamente administrador local del equipo, porque siempre en un equipo hay un token de administrador local, porque el propio sistema operativo, para sus cosas del kernel y sus procesos y demás, ese token está corriendo. Y tú, como cuenta de servicio, realmente cuenta de servicio me refiero a SQL, pero puede ser servidores web de Microsoft, cualquier tipo de servicio en Windows tiene este privilegio. Entonces, indirectamente, lo que suelen hacer los atacantes con esto es montar un servicio falso y hacer que el token de administrador se autentique contra él para poder impersonarlo y poder hacerse pasar por. Pero bueno, básicamente es, digamos, riesgoso dejarlo por defecto, porque indirectamente significa que un servicio local es administrador local del equipo y eso es bastante gordo. Bueno, aquí he dejado un GitHub que se llama Sweet Potato, que básicamente es una colección de exploits, por así decirlo, es decir, pruebas de concepto de cómo se puede explotar esta vulnerabilidad. Dependiendo del sistema operativo, hay distintas implementaciones, pero de momento en todos los sistemas operativos siempre a alguien se le ha ocurrido la manera de poder impersonar, o sea, te permite hacerlo. Entonces, siempre hay maneras de que, bueno, pueda hacerse pasar por administrador de sistemas, porque al fin y al cabo es un privilegio que está pensado para ello. Vale, ya la cosa se complica un poco más. Autenticación vía NTLM. Bueno, en Windows tenemos dos tipos de autenticaciones. Está autenticación NTLM y autenticación Kerberos. A nivel de dominio, por defecto, se utiliza Kerberos, pero no quiere decir que sea lo único que se utiliza, porque NTLM viene habilitado por defecto. Y
básicamente, Kerberos es, por así decirlo, la implementación segura de autenticaciones que ya hace unos cuantos años que viene funcionando Kerberos, pero Windows lo considera la autenticación segura. De hecho, sus cosas por defecto están con Kerberos. Pero NTLM sigue funcionando y sigue estando habilitado y sigue estando ahí. Lo que pasa es que no se suele utilizar, pero mientras en los equipos no esté deshabilitado, un atacante puede utilizarlo, por así decirlo. Entonces, la comunicación en NTLM, la comunicación en Kerberos va en base a tickets, pero en NTLM simplemente, digamos, nosotros somos un usuario que nos queremos autenticar contra un servicio. Entonces, le indicamos al servicio, oye, me quiero autenticar, soy este usuario. Y el servicio nos dice, vale, ok, te doy como una especie de firma de tiempo, un número random, de tal manera que no me dé a mí tus credenciales en claro como tal. Entonces, lo que coge el usuario y es sus credenciales, que realmente no son sus credenciales en claro como tal, son un hash, pero ese hash en Windows sirve para muchas cosas. Coge esas credenciales y las firma, es decir, las cambia, las hashea con ese número random. Y se lo envía al host, entonces, al servicio. El servicio verifica que realmente ese usuario puede acceder o no puede acceder y le dice, oye, puede acceder o oye, no puede acceder. Esto como tal puede llegar a ser vulnerable porque si un atacante se monta un servicio falso, en el momento en el que una víctima se conecte a él porque se esté forzando o por la manera que sea, te está dejando unas credenciales. Aunque esas credenciales vayan modificadas, o sea, sean una especie de hash, se llama NTLM de versión 2, el hash, o NetNTLM. Aunque realmente esa credencial no sea en claro, se puede llegar a romper offline, se puede romper desde tu propio equipo. Entonces, si tienes ese hash y lo puedes romper, NTLM de versión 2 se rompe relativamente rápido. Va a depender de la robustez de la contraseña, lógicamente, pero no es un algoritmo muy pesado que tengas que hacer muchas comprobaciones matemáticas y tarde muchísimo. No, a lo mejor, no sé, con una gráfica decente, un diccionario de 100 millones, 50 millones de contraseñas te lo puedes hacer en 10 minutos, lo cual es bastante. Entonces, simplemente, pues bueno, se puede engañar para eso, bueno, engañarlo o explotar algún tipo de vulnerabilidad que haga que alguien se conecte a tu servicio. Como NTLM viene habilitado por defecto, aunque no sea el por defecto como tal, se puede utilizar. Entonces, la vulnerabilidad UNC Path Injection se aprovecha de eso. Se aprovecha de que es posible hacer que un servidor SQL se conecte contra ti, contra un servicio que montas tú como atacante. XP Dirtree es otra de las funcionalidades que tiene MS SQL, que tiene la base de datos de Microsoft por ahí para las cosas que quieran hacer. Tampoco entiendo mucho por qué existe esta funcionalidad, pero lo que permite es hacer una petición SMB, bueno, lo comenté, pero lo recuerdo un poco, es un protocolo de Windows para carpetas compartidas y, bueno, administración remota y demás. Si nosotros podemos hacer que se conecte a nuestra carpeta compartida, un servicio nuestro como atacante, nos va a dejar su hash NTLM de versión 2, lo cual puede servir para romperlo luego. Entonces, simplemente a modo de inyección sería, rompemos la consulta anterior, ponemos punto y coma, seguimos aprovechándonos de que en base de datos de Microsoft se pueden apilar consultas y ejecutamos Dirtree para, oye, conéctate contra esta IP y este recurso compartido. Realmente en esa dirección IP a lo mejor no estoy hosteando nada. Simplemente estoy haciendo que se conecte contra mí para yo esa autenticación guardármela para mí. Entonces, hay una herramientita que se llama Responder, que es de la suite de Impacket. Impacket es un framework de muchas herramientas y de hacking y tal. Le indicamos la interfaz de red de la que queremos escuchar. Pues bueno, eso simplemente miramos nuestra interfaz y demás. Y una vez nos den
llegue el hash contra nosotros, podemos craquearlo de muchas maneras. Para eso está Hashcat, para eso está John, que son herramientas para cracking de credenciales. Bueno, en este caso he puesto la demostración con Hashcat y el modo en el que le tienes que poner para romper un hash de tipo NTLM de versión 2 es 5600, pero bueno, eso va, en este caso sería 5600 simplemente. Y bueno, le indicamos el hash que queremos romper y luego un diccionario. Ese diccionario pues sería un poco dependiendo de cuál tengamos, si hemos creado uno personalizado para la ocasión, si, bueno, depende del diccionario que queramos poner. También podríamos romperlo por fuerza bruta pura. Fuerza bruta pura, al final, si tuviéramos tiempo infinito y la computación de la hostia, pues sí que podría llegar a craquearlo siempre, ¿no? Pero como no tenemos tiempo infinito, porque la computación tiene un límite, pues no, lo normal es no poner fuerza bruta pura, porque no, al final es poco probable que llegue a dar con la credencial válida. ¿Vale? Vamos a verlo como le dice. Bueno, aquí ponemos la dirección IP, en este caso es mi dirección IP de atacante. Lo mismo, estamos simulando que tenemos un servidor expuesto como atacante y ejecutamos responder. Responder es la herramienta de Impacket para envenenar este servicio. Es decir, estamos haciéndolo pasar por un servicio SMB que realmente no es verdadero, no es legítimo. Simplemente le decimos, oye, conéctate contra tal, contra esta dirección IP y se conectaría. Y aquí veríamos, aquí vemos el usuario, que el usuario se llama MSSQL, del dominio CloudCore, y así he definido el dominio. Y luego todo lo demás es el hash NTLM de versión 2. Te copias este string y lo puedes craquear. Vale, lo que estamos haciendo aquí es guardándonos en el archivo hash y simplemente con hashcat ponemos el modo que queramos y podemos decirle, vale, quiero craquear un NTLM, es este de aquí, y le voy a decir RockYou, un diccionario muy típico para tipo de CTF y demás, competiciones, para craquearlo. Pero bueno, no es el mejor diccionario, pero bueno, para esta prueba nos sirve. Y realmente aquí nos indica, vale, he conseguido romperlo. La contraseña es password123. Lógicamente he puesto una contraseña mala para romperlo rápido. La he roto instantáneo porque realmente de las primeras contraseñas que hay en el diccionario. Pero bueno, simplemente esto puede pasar y se puede hacer. Vale, relay my hash. Esta parte de aquí, dado lo que hace es aprovecharse de lo mismo que no hemos aprovechado antes, igual que UNC Path Injection, y es una técnica que puede permitir ejecución remota de comandos de forma bastante rápida en otros servidores, aprovechando la posibilidad de redirigir una autenticación a otro lado. Es decir, nosotros hemos levantado un servicio falso y un atacante, o sea, la víctima se conecta contra nosotros. Y en lo que hemos visto en la parte anterior es que nosotros podemos romper ese hash. Pero podemos ir un paso más allá. Nosotros podemos coger esa autenticación y utilizando alguna herramienta, o haciendo nosotros, como queramos hacerlo, en la que se autentica contra nosotros, contra el equipo atacante, la víctima. Nosotros podemos redirigir esa autenticación a donde queramos. Es una autenticación válida porque realmente está con las credenciales esas. Hay que redirigirla en el momento porque está con una firma de tiempo y tal. Eso tiene que hacerse de forma automatizada, pero se puede hacer. Tiene unas cuantas condiciones y es que para redirigir esta autenticación por SMB, es decir, por el protocolo de carpetas compartidas de Windows, solo se puede hacer si el servidor destino al que queremos redirigirlo no está firmado. Y bueno, es útil precisamente porque esto no requiere que craqueemos la contraseña, no requiere que la rompamos. Entonces, solo, bueno, es posible si el servidor SMB, pues bueno, no está firmado. Esto es una configuración que por defecto en ningún equipo está firmado, el servidor SMB, excepto en el controlador de dominio. En todos los demás no está firmado, lo cual es una configuración por defecto y muchas veces doy fe de que no se firma.
Entonces, bueno, a modo, vamos a irnos a las diapos anteriores, esto de aquí, esto de aquí. Lo que, bueno, se me ha ido aquí, ¿vale? Un momentín, que se me está yendo. Bueno, no sé si podéis confirmarme que se ve bien, porque se me ha cambiado la vista. No, no te veo ahora. ¿No ves la pantalla? No te veo, estás tú, has dejado de compartir. Vale, es que se me ha cambiado la vista al quitarlo, no sé por qué. La Sí. vuelvo a compartir. Vale, vale, un momentín. Cambia vista, vale. Vale, un momento. Vale, lo tengo. Ya sí, ¿no? Ahora sí. Ok, perfecto. Vale, lo que comentaba. Lo que estamos haciendo es que este somos nosotros, servidor atacante. Este es el servidor víctima 1, es decir, el servidor que hostea la base de datos como tal. Lo que estamos haciendo es que el servidor se autentique contra nosotros y ahí lo que hemos tenido es ese hash, pero yendo un paso más allá, lo que podemos hacer es que en la que se autentique contra nosotros redirigir a otro lado donde haya un servicio expuesto SMB, por ejemplo, en este caso. Entonces, lo que estaríamos haciendo es explotamos una vulnerabilidad aquí, la redirigimos o sea, hacemos que se autentique contra nosotros y la redirigimos contra el equipo. Si el usuario que está realizando las consultas en la base de datos es un administrador local de algunos sitios, pues puede ser que nos dé cierta ventaja, como vamos a ver ahora. Vámonos a la diapositiva en la que estamos. Vale, vale. Vale, y vamos por aquí. Vale, para esto se puede hacer con una herramienta que se llama NTLM Relay, que lo que se aprovecha es de poder redirigir, es decir, levanta unos servicios SMB y demás, y lo que aprovecha, bueno, simplemente redirige y lo envía hacia otro lado. Recibe y envía. Por defecto, bueno, lo que le podemos indicar es "-t" para decirle a dónde queremos que se conecte, una vez recibe la petición, a dónde queremos que la envíe. Simplemente, pues bueno, le decimos, bueno, quiero que te conectes aquí, pues se conecta ahí. Y si no le indicas nada, lo que hace es te dampea las credenciales, es decir, te vuelca las credenciales del propio equipo. Con el parámetro "-c", lo que puede indicarle es un comando que va a ejecutar en la propia máquina. Y bueno, luego tenemos el parámetro "-socks", que no vamos a meter porque puede ser un poco más complicado. Entonces, bueno, vamos a ver la prueba. Realmente es exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Bueno, tenemos que hacer unas cuantas configuraciones. Bueno, realmente una configuración. Tenemos que deshabilitar tanto SMB como HTTP de un ficherito de configuración que tiene Responder. ¿Por qué? Porque en ese, bueno, el Responder por un lado levanta muchos servicios para envenenar la red, pero para utilizarlo en conjunto del NTLM Relay levanta sus propios servicios, tanto HTTP como SMB. Entonces va a fallar si tanto Responder como NTLM Relay tiene esos servicios habilitados, entonces los deshabilitamos de Responder para que no haya conflicto entre ellos. Simplemente ponemos a off la parte SMB y la parte HTTP y levantamos la herramienta. En ese punto está escuchando simplemente. En NTLM Relay, con lo que hemos puesto en las diapos anteriores, simplemente parámetro "-t y a una dirección IP a la que queremos que se conecte. Esta dirección IP es la dirección que he comentado del servidor de carpeta compartida. Bueno, no pongo el proceso de numeración de tal, simplemente, bueno, sabemos que está hosteado en esta dirección IP y vamos a ir a por ella, simplemente. Entonces ponemos "-t", tal, y simplemente ejecutamos el mismo comando que hemos ejecutado para el UNC Path Injection, simplemente lo mismo, y automáticamente NTLM Relay va a redirigir esa autenticación hacia otro sitio, hacia el sitio que le hemos indicado.
Y estas dos líneas serían las credenciales que nos está volcando. Tenemos la credencial de administrador y la credencial de guest, que por lo general pues, es un usuario que está deshabilitado. Viene en formato de usuario, id, hashlm, hashNTLM. La diferencia entre hashlm y hashNTLM, el hashlm era un hash que se utilizaba antiguamente, hoy en día no se utiliza y está ahí por compatibilidad. Luego el hashNTLM, que es el que se utiliza hoy. No digo hash, digo credencial, porque en Windows el hash igualmente utilizado para la autenticación, aunque sea un hash, o sea, una credencial que está encriptada, no es encriptada, está hasheada, es de otro tipo. Pero bueno, básicamente se le aplica ese algoritmo matemático, pero realmente Windows permite que mediante ese hash se hagan las autenticaciones exactamente igual o casi exactamente igual que una contraseña. Entonces, digo casi exactamente igual porque hay algunos protocolos que no lo permiten por defecto, pero muchos protocolos en Windows lo permiten. Esa técnica se llama pass de hash. Permite simplemente con ese hash hacer una autenticación. Entonces, al uso prácticamente esto es una credencial válida. Vale, aquí más del servicio y simplemente con el parámetro "-c", lo que estamos indicando, vale, ahora quiero, ya que no me vuelquen las credenciales, quiero que me ejecute un comando. He puesto el servidor HTTP a la escucha para que el comando sea una petición al servidor web, como prueba de concepto de que estoy ejecutando comandos. Simplemente ponemos el mismo comando, vale, el error que da es porque NTLM Relay espera poder utilizar el puerto 80, pero como no lo estamos utilizando, en realidad este error lo podemos obviar. Pero como hemos levantado por otro lado un servidor web en el puerto 80, hay error de conflicto. Pero como para este caso realmente no necesitamos ese puerto, ignoramos el error y ya está. Y ahí simplemente pues, hacemos un call y vemos cómo llega la petición, lo cual estamos demostrando que estamos ejecutando comandos en el sistema. Vale, y ya por último, digamos los links de la base de datos de Microsoft. Hay un concepto que se llama Trusted Links, que esto básicamente está para que una base de datos pueda acceder a recursos de otra base de datos. Entonces, es decir, tú tienes una base de datos de tienda de ropa y demás, pero esa base de datos quizá tenga que realizar algún tipo de consulta hacia, bueno, otros datos que no se guarden ahí por motivos de seguridad, por motivos de lo que sea, pero se guarden en otra base de datos. Entonces, para eso, Microsoft ha implementado un tipo de, bueno, de funcionalidad, que es darle a la base de datos la opción de que una base de datos se pueda autenticar contra otra y coger datos, hacer un select o hacer lo que sea, o hacer modificaciones en la propia base de datos. Lógicamente esto tiene un riesgo y es que si te comprometen una base de datos, puede ser que te comprometan otra, porque si están linkeadas, pues puede ser que lo haga. Bueno, simplemente para ver los links de una base de datos, podríamos hacerlo con esta consulta de aquí. Simplemente vemos en la tabla sysservice en la base de datos master, tenemos tanto nombre como producto, que realmente nos da un poco igual pero bueno, como RPC out. Ahora vamos a ver lo que es RPC out. Podríamos determinar si hay algún link y qué links son los que hay en la base de datos. Entonces, estamos dando ya por hecho que hemos comprometido una base de datos y estamos diciendo, ok, vale, vamos a ver cómo podríamos ver si hay links y ver si podemos irnos a otra base de datos. Vale, para realizar, una vez si hemos visto que hay un link, para realizar consultas en ese link, a través de ese link, se hace con una función que se llama OpenQuery. Básicamente lo que permite es eso, simplemente, oye, me quiero conectar a esta base de datos a la que tengo permiso, estamos en ambos servidores, se configura, y quiero ejecutar un comando. En este caso, pues esta consulta lo que está haciendo es devolver current user, que es igual que username. Quiero simplemente seleccionar current user de este servidor de aquí.
Esto es un FQ, básicamente Fully Qualified Domain Name, que es el nombre completo a nivel interno de un equipo. Aquí, igualmente que ponemos MSSQL 02 tal, podríamos poner la dirección IP. Da igual. Que en modo de inyección quedaría algo así, es decir, exactamente lo mismo que hemos hecho, pero poniendo el punto y coma y al final poniendo, bueno, el guión para matar el final de la consulta. Si a través del link vemos que CMD Shell está deshabilitado, no es posible habilitarlo a través de OpenQuery como tal. Y de hecho, no es posible habilitarlo si el RPC out, un atributo que lo vamos a ver ahora en el vídeo, está deshabilitado. Entonces, si hay un enlace y RPC out está habilitado, se puede habilitar CMD Shell y entonces has comprometido un servidor y puedes saltar a otro servidor y ejecutar comando y comprometerlo también, exactamente igual. Simplemente tendríamos que utilizar exec, la función exec, y hacer exactamente lo mismo que hemos visto para la parte de habilitar ejecución de comandos en una propia base de datos, como lo hemos visto antes. Ahora lo que estamos haciendo es habilitar la función de ejecución de comandos en el servidor al que tenemos acceso a través del link. Entonces, simplemente lo mismo, configuramos la opción avanzada, reconfiguramos para que se refresque en tiempo real y luego configuramos CMD Shell a 1 y volvemos a recargar para poder, bueno, que se actualice un poco en tiempo real. Y le decimos en qué servidor, dónde queremos que se apliquen esos cambios. Como tenemos RPC out en el ejemplo, en ese link, eso va a resultar como algo bueno y va a funcionar. Entonces, bueno, a modo de inyección quedaría igual, o sea, es un poco larga, pero realmente es poner exactamente lo mismo. Y bueno, en el caso de nuestra inyección, como tenemos que inyectarlo en los, bueno, realmente no tenemos que inyectarlo en ningún lado si es solo ejecutar eso, entonces no tenemos que poner un output como tal en los campos que son visibles, pero bueno, simplemente utilizamos la función cmd_shell igual que lo hemos hecho antes y podemos ejecutar un comando. Aquí he puesto un ping, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, primero ejecutamos el comando, o sea, la consulta que nos va a devolver cuántos links o qué links hay en el equipo, en el propio servidor de SQL. Con estos links podemos ver que tenemos MSSQL02, que es un link nuestro, y luego web server, que básicamente es un link que te genera SQL por defecto y no es importante. Pero MSSQL02 es una máquina que tenemos nosotros que está dentro de la red interna. Entonces, si os acordáis un poco de la imagen, teníamos el servidor web que tiene una base de datos igual y luego hay otra base de datos de forma interna. Pues hay un link entre esas dos bases de datos. Entonces, podemos ver que ese link existe y que el 1.0 realmente lo está transformando en formato precio, pero bueno, realmente hay un 1, lo cual indica que RPC out está habilitado. Entonces, si CMD Shell está deshabilitado, podemos habilitarlo. Bueno, aquí simplemente estamos viendo current user, que es lo mismo que username, a través del link, utilizando OpenQuery. Sí. Vemos como el usuario que está ejecutando las consultas DBO, si os acordáis, DBO es Database Owner, que es el dueño de la base de datos, lo cual potencialmente se está ejecutando con unos privilegios altos la consulta. Vale, aquí lo que estamos haciendo es configurar todo el tema de CMD Shell, porque tenemos el RPC auto habilitado a través del link, igual. Me falta un guión, que lo pongo ahora. Ahí me doy cuenta que me falta el guión. Y ahí estaría. Simplemente no devuelve nada, porque realmente es solo una ejecución de habilítame esto. Realmente no estamos diciendo, oye, devuélveme tal. Simplemente habilítamelo.
¿Vale? Y ya por último estamos demostrando la ejecución de comandos. Simplemente ejecutamos lo que había en la diapo. Oye, he podido habilitar CMD Shell porque había RPC out, estaba habilitado. Hay un link, ejecuto CMD Shell y puedo ejecutar comandos. Como prueba de concepto, lo que hemos hecho en todas las demás, simplemente vamos a ejecutar un curl, es decir, una petición web, a nuestro servidor controlado por el atacante. Pero estamos demostrando que desde ese servicio, de ese servidor SQL, que está dentro de la red interna, que sale por el router que había en la imagen, vemos como con ese link podemos ejecutar comandos y que vaya hacia nosotros esa petición. Entonces, simplemente estamos haciendo 2 saltos. Y ya estaría. Si tenéis alguna dudilla, voy a leer el chat, a ver si tal. Y comentame un poquillo. Estaba hablando sola. Muchas gracias. Estaba con el mute. Muchas gracias, Juan Gabriel. Qué interesante todo lo que nos has contado. Bueno, cualquier duda, venga, ya podéis disparar, que habéis estado, excelente charla, nuestro jefe técnico, muy bien para los apuntes, eso está muy bien. Luego, como le vamos a pasar el vídeo de la grabación, pues ahí ya la podéis revisar y si algo nos ha quedado claro. ¿Alguna duda más? Estamos aquí también, está Sonia, si tenéis alguna duda sobre la formación, podéis escribirle a Sonia también o preguntar dudas o comentar cosas, los que queráis por el chat. ¿Os ha quedado todo claro? Curioso y espeluznante a la vez. Wow. A ver, no es para tanto. O Contestas, sea, ¿qué tienes que decir en tu defensa, Juan Gabriel? no es para todo. A ver, realmente si nos ponemos a pensar lo vulnerable que puede ser todo, pues bueno, realmente bastante para echarse la mano a la cabeza. Pero bueno, simplemente ser consciente de los riesgos que hay, de cómo se puede implementar algo mal para no implementarlo mal, para que este tipo de cosas no pasen. Sí que es verdad que hay cosas que pueden ser un poco complejas, pero realmente bastante fácil porque hay muchas herramientas de código libre que todo el mundo puede utilizar para explotar todas estas cosas sin realmente tener muchos conocimientos técnicos. ¿Qué es lo que pongo? Le borré las comillas. Vale, realmente la mejor forma de protegerse contra la inyección SQL no es filtrar una comilla. O sea, lo que puede hacer, una cosa un poco más cutre, es filtrar comillas, filtrar and, or, los nombres, select, tal. Pero eso realmente es bastante más complicado de hacer y de que te quede bien y no te lo exploten. Hay un tipo de librería que lo que hace son consultas parametrizadas, que lo que te hace básicamente es que te interprete todo el campo del usuario como texto puro y no como posible comando de SQL, de tal forma que si tú pones una comilla, esa comilla va a ser texto y no va a ser posible comando de SQL. Es la forma mejor de protegerse, más que filtrar comillas, filtrar OR, pero hay que saberlo, lógicamente, para no... Porque en la librería, si no utilizas ninguna librería, solo utilizas un conector, lo que sea, tú vas a hacer tu select como tal y realmente no, tu web va a ser potencialmente vulnerable. ¿Me he explicado? Guay. Muy bien. ¿Para cuándo la siguiente? Eso... Bueno, pues la siguiente será en breve. Dejemos pasar un mes y algo porque tuvimos el 7 de febrero, tuvimos una, el 7 de marzo, hemos tenido otra, pues no sé, en abril, es que abril nos cae Semana Santa. Entonces, entre que vamos a estar en aula en la Feria de Universidades y luego en Semana Santa, pues ya después de Semana Santa será la próxima. O sea que estar atentos, os iremos avisando a todos porque habrá más, habrá más. Y no sé si hay alguna preguntilla más. ¿Alguna cosilla más que queráis saber? Chicos, ahora estáis a tiempo, antes de que despidamos a Juan Gabriel. A ver, Vale, ahora sí, gracias. bueno, pues muy bien. ¿Nos vais a pasar la PPT? No sé si vaya a pasar la PPT o vaya a Las pasar PPTs no las solemos pasar el la grabación. vídeo, la grabación, sí.
¿Alguna cosilla más? ¿O damos por finalizada? Yo creo que está interesante charla. Bueno, lo has condensado todo muy bien, todo muy clarito, muy práctico. Así que muchas gracias. Bueno, aquí muchas gracias, Sonia, por estar ahí. Ahí tenéis también el contacto de nuestra asesora del Departamento de Admisiones, Sonia Castro, que es un encanto y que os va a explicar cualquier duda que tengáis sobre formación y os va a asesorar y orientar muy bien. Así que muchísimas gracias. Si no tenéis más preguntas y más dudas, pues Juan Gabriel, muchísimas gracias por esta interesantísima masterclass. Gracias a todos por pasar esta tarde con nosotros, el sector de la ciberseguridad. Así que no me quiero despedir sin deciros que es un mundo apasionante y que hace falta muchísima gente. ¿Vale? Las empresas están, ¿verdad, Juan Gabriel? Se Sí, necesita mucha gente en el sector de ciberseguridad para sí. proteger a las bases de datos, las empresas y bueno, esto da miedo si está en manos de malos, pero se necesitan muchos buenos para estar protegiendo todos los servicios. Estaba leyendo anoche justamente que habían atacado los hackers un hospital de Barcelona. No sé si lo has leído, Juan Sí, Gabriel. sí, 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 sí. Digo, Dios mío, eso sí que da miedito, eso sí que da miedito. Así que os animamos desde UTAD, muchas gracias Héctor, a que sigáis formando, sigáis interesados por este mundo y que sigáis conectados con nosotros UTAD, porque vamos a seguir dando charlas, talleres y fomentando la participación en ciberseguridad. Hoy se estaba quejando un amigo que es programador de que no hacía más que atacar la empresa en la que curra, ya te digo. Ya te digo, hay que proteger muy bien todos los servicios porque sí, es verdad, hay gente que tiene mucho tiempo libre y muy mala leche, Muy ¿verdad? mala leche, sí. Muy mala leche, desde luego. Así que nada, para eso estamos aquí, el UTAD Team, para formar a gente y bueno, y gente como vosotros que estáis interesados en aprender y en formar parte de los hackers buenos, que realmente el término hacker me decía una amiga mía, que sabe mucho decir, me decía, hackers son los buenos, que no digas que los hackers hacen malas cosas que se van a enfadar, ¿verdad, Juan Gabriel? Sí, sí, lo que pasa es que ya está como el nombre muy a los delincuentes, pero bueno, realmente Totalmente. no tiene por qué ser así. Exacto, sombrero blanco, Sí, exacto. Pues nada, pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos, estamos en contacto. Mil gracias, Juan Gabriel, por esta interesantísima charla y os pasaremos a todos la grabación. Gracias, Sonia, por estar ahí con nosotros también y hasta luego. Vamos a ir abandonando la sala y nos vemos pronto. Chao, chao, adiós. muchísimas gracias. Gracias a ti, adiós. Hasta luego.